Ahí. Aunque podía dejarlo un poco más. Mira, aquí hay uno chiquitín. ¿Qué tal amigos de Fan Mascotas? Hoy os traigo un vídeo que va a saciar vuestra curiosidad, que es si realmente las setas comestibles, en este caso he cogido tres setas comestibles, que es el níscalo, aquí lo tenéis el níscalo, la de pie violeta, aquí tenemos la setita de pie violeta, ahora la veremos mejor, y la seta de cardo, está un poco ya revenida. Si estas laminillas que nos dicen hay que coger las setas con una cesta por el tema de las esporas y tal. Y bueno, todos pensamos que están en estas laminillas las esporas. ¿Y qué voy a hacer en este vídeo? Pues voy a coger laminillas de estas y las vamos a ver tú y yo, las vamos a ver al microscopio y a la lupa. La lupa tiene menos aumentos y lo vamos a hacer una visión general, que creo que pueden quedar unas imágenes preciosas de estas setas, y luego vamos a ver si realmente tienen esporas o no. Os prometo un vídeo muy interesante. Vamos a ver primero el níscalo. El níscalo es una seta que la encontramos en los pinares y es muy facilita de identificar por sus tonos rosados. Esto no va de buscar setas por el campo esta vez, pero bueno, no voy a enseñar tampoco mucha historia de los níscalos, simplemente es este, el níscalo, y este es el que vamos a ver primero. Parece que nos hemos sumergido en un mundo de ciencia ficción, pero esto es 100% natural. ¿Qué son estas estructuras tan ordenadas, tan hipnóticas? Bueno, estas laminillas son las fábricas de esporas de los níscalos, es decir, aquí se produce la magia reproductiva del hongo. Si los hongos fueran influencers, las laminillas serían su departamento de marketing, lanzando esporas por todo el bosque para ganar territorio. Si se dan las condiciones idóneas dentro del pinar, germinarán y formarán un entramado de hifas. Esto, la seta, el níscalo que estás viendo, no es más que un conjunto de hifas, de pelitos, que dan lugar a esta estructura que es el níscalo. ¿Y cómo son las esporas? Ahora mismo las estamos viendo al microscopio. Son bien pequeñitas y, como has podido observar, a la lupa no se podían ver, pero al microscopio sí somos capaces de verlas. Serían las laminillas chafadas y bueno, y ahí está. Si nos fijamos, tiene como un movimiento, se llama movimiento browniano, que es por el agua de la seta. Madre mía, el níscalo. Vamos a ver ahora la seta de pie violeta. Esta es muy pequeñita. Puede ser que todavía no tenga ni esporas. ¿Veis? Es una setita que se caracteriza por el pie violeta, que ya os hemos enseñado aquí cómo recogerla, cómo recolectarla. Os dejo un vídeo al final de este. Y vamos a analizarla. Esta es más de pradera, es una seta de pradera que le gusta más el frío. Y vamos a ver qué esconde. Prepárate porque lo que estás viendo no son efectos especiales, es pura naturaleza. Son las laminillas de una de las setas más elegantes del bosque, la seta de pie violeta. En las laminillas es donde ocurre toda la acción y, y se producen las esporas, que son las que estás viendo. Como si las comparamos con los níscalos, hay muchísimas más que en el caso de la anterior seta. Estas pequeñas que parecen semillas, en realidad no son semillas, porque aquí no ha habido fecundación para su formación. ¿Y qué color, por favor? Mientras otros hongos apuestan por el naranja o el marrón, la de pie azul mantiene un estilo discreto, con tonos que van del blanco al lila pálido, como si dijera, no necesito ser brillante, ya soy sofisticado, como sus esporas, bien redonditas, todas iguales, fijaros cuántas hay. Y por último, la seta, que para mí es la más rica, dejadme comentarios y para vosotros también, que es la seta de cardo. Esta ya está bastante fastidiada, pero bueno, creo que me puede servir. Se caracteriza porque tiene las laminillas en el pie también y está cerca de los cardos. Por eso se llama Pleurotus eringi, que le da el nombre el cardo corredor, que es de donde crece en simbiosis. ¿Os apetece verla? Vamos a hacerlo entonces. Para mí, las setas de cardo son la reina del otoño. Y no por lo bien que queda en la sartén, sino por la preciosidad. Las laminillas que tienen, estas estructuras que parecen simples líneas, pero que en realidad esconden toda esta historia, toda esta biología, toda esta evolución, me parece fascinante. Primero, bueno, ya recordaros que las laminillas es como una especie de estante de biblioteca, pero que en lugar de libros están cargadas de esporas. Y en estas esporas es donde la seta escribe su legado, enviando estas minúsculas partículas al viento para asegurarse de que su especie
siga floreciendo. Aunque esto en realidad no son flores, las setas, aunque sí que se llama floradas cada vez que emergen. Fijaros qué alineación. Las laminillas de la seta de cardo son apretaditas y de un color crema casi blanco, como si alguien las estuviera diseñando con un compás y mucha paciencia. Pero lo más curioso es que tiene un truco bajo la manga, o bajo el sombrero, mejor dicho. Resulta que estas laminillas, que ahora estamos viendo a la lupa, están perfectamente adaptadas para crecer cerca de los cardos, esas plantas espinosas que pocos se atreven a tocar. ¿Por qué? Porque las raíces de los cardos ayudan a las setas a absorber nutrientes del suelo. Es una relación simbiótica de libro. Tú me das la comida, yo adorno tu base con setas deliciosas y además te aporto nutrientes. Mirad que las estamos viendo cerca, al igual que hemos hecho con las otras, pero yo personalmente soy incapaz de ver las esporas a diferencia de las otras dos especies comestibles que estamos analizando. Las esporas se forman en los esporangios. Las laminillas no son los esporangios propiamente dicho, digamos que son las estructuras que albergan esos esporangios. Bueno, son las laminillas, ya por ir terminando, son delicadas, cuidado cuando las toquéis, por eso hay que transportar la seta hacia abajo para que todas estas esporas se vayan liberando sin problema en las cestas. Para mí son una auténtica obra maestra diseñada para vivir, para que perdurar estos organismos como son los del reino fungi. Y a mí no sé qué os parece a vosotros, ¿no os parecen más especiales ahora las setas? La verdad es que el mundo de las setas no deja de sorprenderme. Espero que a vosotros os haya gustado también el vídeo. Por fin he podido saciar mi curiosidad. Ya vimos aquí en el canal cómo podía haber un microecosistema aquí en los hongos, en las setas llenos de gusanitos. En este caso son setas que no tienen gusanos, entonces pues no se aprecia a priori ningún tipo de microorganismos. A ver, podría haber afinado un poquito más con la lupa, pero bueno, yo creo que hemos salido bien de la duda. Espero que os haya gustado el vídeo, que deis vuestro like, que me sigáis para más contenidos y que echéis un vistazo al perfil, que seguro que tenéis aquí en Fan Mascotas un montón de vídeos interesantes que os van a gustar. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Llegó el final, amigos, de este viaje en Fan Mascotas. Jardines y ciencia, amigos, huertas verdes emocionadas, semillas y tierra hemos visto, flores que danzan con el viento, ciencia y huerta en nuestro sitio, el saber nunca es lento.